Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes, Fray. Entonces, ayer comenzamos a ver el tema de San Agustín de Hipona y decíamos que San Agustín de Hipona es el genio literario de Occidente. ¿Por qué? Porque escribió de muchos temas, de filosofía, de historia, de política, de espiritualidad, y tiene una colección muy grande de escritos que se pueden encontrar en la publicación que hizo hace algunos años la Biblioteca de Autores Cristianos de España, más las otras obras que se han publicado por ejemplo, en la editorial Verbum, editorial, me parece que se llama Dei Verbum, es de los padres que les dicen verbitas. Ellos tienen también una colección de publicaciones patrísticas en donde se encuentran también los estudios de los escritos, los textos ya traducidos al español de San Agustín, porque él escribe en latín. Él nació en el año 354 y murió en el 430. Es decir, vivió 76 años, tuvo una vida productiva y los ámbitos en los cuales él escribe en la filosofía, en la teología, en la política, y es famoso el texto de su autobiografía, en donde él expresa cada una de las situaciones que tuvo que vivir para llegar a ser lo que llegó a ser un gran padre de la iglesia. Su biografía, pues, también está publicada por la editorial Biblioteca de Autores Cristianos. De modo que hoy podemos nosotros acceder a los escritos de San Agustín gracias a que Dios le dio esa iluminación tan grande para poder escribir de manera clara, sistemática, desde el punto de vista de la fe. Y para lo que nos interesa en este curso es para estudiar lo que él dice acerca de la Virgen María. Y habíamos dicho ayer que San Agustín habla de 3 puntos en relación con la Virgen María. Habla de María en el misterio de Cristo, en donde expresa sus convicciones acerca de la concepción virginal de Jesucristo en el seno de la Virgen. También nos presenta una figura evangélica, es decir, lo que dicen los evangelios acerca de la Virgen, y reflexionando él a partir del evangelio propone una figura teológica. Desde luego, pues él estudió los evangelios y de ahí tomó los datos para hablar de la Virgen María desde el punto de vista de los evangelios, y por eso se llama la figura evangélica, pero él hace una reflexión acerca de lo que realizó la Virgen María y por eso nos ofrece una figura teológica de lo que significa la Virgen María en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y finalmente, el tercer tema que nos propone San Agustín es la relación entre María y la Iglesia. De modo pues que ayer decíamos que lo que se refiere al misterio, María en el misterio de Cristo, nos dice que la Virgen María concibió en su seno al Hijo único de Dios
y dice él que fue una concepción virginal que no ocurrió a causa de la concupiscencia de la carne, sino que la Virgen Santísima concibió en su vientre al Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, por el fervor de la caridad que llegó a cultivar la Virgen a causa de la fe que ella manifestó al ángel cuando el ángel Gabriel la visitó en Nazaret. Entonces dice pues San Agustín que el aspecto de la Virgen María desde el punto de vista del misterio de Cristo consiste en que ella concibió a su Hijo Jesucristo de una manera virginal, no por la concupiscencia, sino por la fe. En esa frase podemos resumir el primer aspecto de lo que dice San Agustín. Después tenemos la afirmación de la figura teológica y de la figura evangélica de María. ¿Qué es lo que dice San Agustín acerca de la figura teológica? Para San Agustín, la Virgen Santísima es ante todo la toda santa, es decir, que la santidad con la cual San Agustín identifica a la Virgen María excluye de María cualquier clase de pecado. Dice que, exceptuada la Virgen María, no quiero que se discuta cuando se habla de pecado, porque ¿cómo podemos reconocer la abundancia de la gracia que le fue concedida, sino porque mereció concebir y dar a luz a aquel que no tuvo ningún pecado? Vean ustedes entonces cómo el fundamento de la figura evangélica de la Virgen que propone San Agustín consiste en que ella concibió de manera virginal a su Hijo Jesucristo y que a causa de esa concepción en su vientre purísimo, ella misma ha sido purificada, ha sido toda santa, puesto que el personaje, la realidad que engendró, la Virgen María, pues está con base en la naturaleza virginal de aquello que fue concebido en el vientre purísimo de la Virgen María, puesto que es el propio Dios el que fue concebido en el vientre de la Virgen Santísima. Dice San Agustín que tampoco ella tuvo ningún pecado a causa de que concibió en su vientre al propio Hijo de Dios. De modo que San Agustín habla de la total santidad de Santa María y así lo afirma en la controversia que tuvo con un hereje que reprochaba esa afirmación de San Agustín, puesto que para ese hereje que se llamó Juliano, afirmaba él que la Virgen también había tenido el pecado original. Y entonces San Agustín le contesta en ese sermón contra Juliano: no ponemos a María bajo el poder del demonio como consecuencia de su nacimiento, porque la condición de haber nacido en la Virgen ha sido mejorada por la gracia del renacer al concebir a su Hijo Jesucristo en su vientre purísimo.
De modo pues que San Agustín aborda ya desde ese año lejano, año del 430 en que muere, ya aborda el tema de la Inmaculada Concepción de María. San Agustín favorece, afirma, defiende que la Virgen Santísima no tuvo pecado, en ningún momento estuvo bajo el poder del demonio. Así lo dice en su sermón contra Juliano. Y entonces tenemos aquí el primer atisbo de lo que después, más adelante, el Papa Pío IX proclamará como dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Eso es lo que dice San Agustín acerca de la figura teológica, que ella, por haber concebido a su Hijo Jesucristo, es toda santa, no tiene mancha de pecado y en ningún momento estuvo bajo el poder del demonio. Ahora veamos qué cosa dice San Agustín acerca de la figura evangélica de la Virgen María. Dice que para la Virgen María fue diseñado el proyecto de la virginidad y que ella propone ese voto de la virginidad, lo propone desde el momento en que la visita el ángel Gabriel en Nazaret. De modo que cuando María Santísima es visitada por el arcángel Gabriel, ella reconoce que tiene un voto de virginidad. Auxiliar. En donde la Virgen recuerda su propósito y asume el voto porque sabía que lo había prometido. Lo recuerda, dice San Agustín, la Virgen María recuerda el voto que había hecho de mantener su virginidad cuando confirmó lo que el ángel le dijo. Y solo hizo la pregunta a la Virgen Santísima de cómo ocurriría lo que le estaba anunciando el ángel Gabriel, de que iba a concebir, de que iba a dar a luz a un hijo y al cual le pondría ella el nombre de Jesús. Y ese hijo suyo reinaría, gobernaría a su pueblo de Israel hasta la eternidad. En ese diálogo que encontramos en el Evangelio de San Lucas, dice San Agustín que la Virgen Santísima se informa sin dudar de la omnipotencia de Dios. Solo pregunta cómo va a ocurrir eso que le está anunciando el ángel Gabriel, de que ella va a ser madre. Si ella ya había prometido mantenerse virgen, quería mantenerse para dedicarse al Señor, al servicio de Dios. Y por eso ya había hecho el voto de la virginidad. Y entonces cuando el ángel Gabriel le llega a anunciar que será madre, ella le dice al ángel, ¿y cómo va a ocurrir eso? Porque yo quiero servir al Señor manteniéndome virgen. Y es entonces cuando el ángel le explica que es el Espíritu Santo el que va a hacer que conciba ella en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, lo que ella escucha de parte del ángel Gabriel es que mantendrá su virginidad, conservará la virginidad y recibirá la integridad, puesto que también la maternidad va a realizarse de manera virginal. María mantiene íntegra su fe y quedará intacta su virginidad a causa de la fe con la que recibe el anuncio del ángel. Y así cuando la Virgen pronunció ese voto de que se mantendría al servicio de Dios, es decir, que quería mantener su virginidad, lo había pronunciado libremente, aunque en el mundo se ignoraba
ese voto de virginidad, puesto que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no encontramos ningún ejemplo de consagración de las mujeres a Dios que quisieran conservar su virginidad. De modo que con la Virgen, dice San Agustín, se inaugura la vida de consagración por medio de la virginidad, sobre todo de las mujeres que quieren mantener su servicio completo, total, sin dedicarse a criar hijos para poder servir a Dios de una manera más completa. Y así, San Agustín afirma que María es virgen y madre, pero dice San Agustín que ella fue primero madre porque escuchó la palabra de Dios, y en segundo lugar fue madre porque concibió al Verbo de Dios en su vientre purísimo. De modo que San Agustín pone el factor biológico al servicio del factor espiritual. Ella es madre porque ha escuchado la palabra de Dios y ha concebido en su mente la palabra de Dios, que es el propio Dios Jesucristo, antes de haber concebido en su vientre al Hijo único de Dios por motivo de la biología. Dice San Agustín que para María es un mayor mérito haber sido discípula de Cristo que madre de Cristo. Por eso es bienaventurada, porque escuchó la palabra de Dios y la guardó. Guardó más en la mente la verdad que en su seno la carne de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es carne, pero Cristo, verdad en la mente de María, se realiza primero antes de que Cristo en la carne sea generado en el vientre de la Virgen. Ese es el aspecto de la figura evangélica de la Virgen Santísima. De modo que la Virgen lleva en su mente lo que lleva en el vientre. Pero dice San Agustín que la Virgen es más afortunada, que ella tiene mayor mérito por haber concebido en su mente a la palabra de Dios, por haberla meditado, que por haber recibido el don de la gestación en su vientre del Hijo de Dios. Vale más lo que se lleva en la mente que lo que se lleva en el vientre. Así lo dice en un sermón, y encontramos ese sermón en la Patrología Latina en el volumen 46. De modo que el parentesco materno entre María y Jesucristo, el parentesco biológico, no serviría de nada si antes no hubiese concebido la Virgen a Jesucristo por medio de la mente al escuchar su palabra. Es más bienaventurada porque concibe a Cristo en el corazón antes que concebirlo en la carne. Ese es el tema de San Agustín acerca de la figura evangélica de la Virgen Santísima. De modo pues que San Agustín propone esta respuesta a aquellos que anunciaban la presencia de la Virgen Santísima a Jesús, quien estaba en Cafarnaúm cuando comenzó su predicación. Jesús, allá en Cafarnaúm, le llegan a avisar que afuera de la casa donde él estaba predicando se encuentran sus hermanos, sus hermanas y su madre. Y entonces ahí el Señor confirma esta
este asunto que propone San Agustín acerca de que la Virgen es más gloriosa por haber concebido a Cristo en su mente que por haber concebido a Cristo en su vientre. De modo pues que tenemos ese aspecto de la forma en la que San Agustín explica la importancia de haber concebido primero en su mente a Cristo, como mayor importancia que tiene respecto de haber concebido a Cristo en su seno. Y entonces, pues ahí en esa pregunta que le hacen los que llegan a la casa, pues San Agustín propone esta definición del concepto de la concepción en la mente como más importante que el concepto de la concepción en la carne. Permítame un momento, por favor. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. Nos pregunta Beto que si la idea de la consagración por medio de la virginidad se encuentra en algún apócrifo. Bueno, pues hay que decir que en los apócrifos no se habla de la consagración por la virginidad. Ningún apócrifo habla de la virginidad como un motivo de consagración a Dios, excepto de la Virgen Santísima. Solamente el apócrifo, el Evangelio de Santiago, se refiere a que la Virgen mantuvo su virginidad, pero es el único documento que habla acerca de la virginidad de la Virgen como motivo de consagración. Pero solo de ella, no hay otros escritos que hablen de la virginidad de un grupo de mujeres que quisieran consagrarse a Dios a través de ese voto de virginidad. ¿Se entiende, Beto? ¿Algún otro comentario, alguna pregunta acerca de la virginidad, de lo que dice San Agustín, acerca de por qué se consagró la Virgen? Pues hay que decirlo que eso fue una decisión que ella hizo antes de que la visitara el ángel. Por eso cuando la visita, según el relato de San Lucas, ella dialoga con el ángel y le dice, ¿cómo será, cómo se llevará a cabo, cómo va a ocurrir el hecho de que yo voy a ser madre si quiero dedicar toda mi persona al servicio de Dios por medio de la consagración virginal? No quiero casarme. Ese era el objetivo de la Virgen antes de que la visitara el ángel. Entonces ya el ángel le dice que el Espíritu Santo la va a proteger con su sombra, la va a cubrir con su sombra y que va a concebir y a dar a luz un hijo al cual ella le pondrá por nombre Emanuel o Jesús, que significa Dios salva. Hasta aquí hemos explicado el tema de la figura teológica evangélica de la Virgen María. El siguiente tema sería de qué manera San Agustín explica la relación entre María y la Iglesia. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, permítame porque está sonando el teléfono. Sí, bueno.
dígame. Claro que sí, venga a la oficina, por favor, a apuntarla. La oficina se abre de las 10 de la mañana a la 1, de martes a sábado, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. En la tarde, más tarde, ya no se abre. Para servirle, hasta luego. Bueno, ya. Entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto de lo que hemos explicado acerca de la figura evangélica y de la figura teológica de María, según lo explica San Agustín? No, Fray, está bien. Entonces, No, ¿puedo Fray. explicar un poco lo que significa la relación entre María y la Iglesia, según lo explica San Agustín? Dice San Agustín que la Iglesia es más amplia que la Virgen porque María es un miembro de la Iglesia. Es un miembro excelso, es la integrante más importante de la Iglesia, pero a fin de cuentas ella forma parte de la Iglesia. De modo pues que para San Agustín, la relación entre la Iglesia y la Virgen es una relación de superioridad de la Iglesia respecto de la Virgen, porque la Virgen forma parte de la Iglesia. La Virgen es un integrante, un miembro más de la Iglesia. Eso es lo más importante que dice San Agustín acerca de la relación entre María y la Iglesia. Y también dice que se trata de una relación de semejanza. Bueno, primero dice que es una relación de superioridad. La Iglesia es superior a la Virgen porque la Virgen forma parte de la Iglesia. Y en segundo lugar dice que es una relación de semejanza porque tanto la Iglesia como la Virgen son madres. Bueno, dígame. Servidor, dígame. Dígame. Mire, eso solamente se trata en la curia diocesana. En la calle de Durango, número 90, en la colonia Roma. Solamente allí, en toda la arquidiócesis de México. De toda la arquidiócesis de México, solamente en Durango, número 90, se realizan esos trámites. No. Muy bien, bueno, pues entonces la relación entre la Virgen María y la Iglesia se trata de una
relación de superioridad de la iglesia, porque María forma parte de la iglesia. Y es una relación de semejanza porque tanto la Virgen como la iglesia son madre. La Virgen es madre de Cristo y la iglesia es madre de todos los creyentes. Y ¿qué más? María hace la voluntad de Dios y también la Virgen hace la voluntad de Dios. Por eso se establece esta relación de semejanza entre la Virgen y la iglesia. Entonces, pues, como vemos, son aspectos fundamentales de lo que dice San Agustín respecto de la Virgen María y la iglesia. Bueno, ya en unos cuantos minutos nos va a sacar de la red. Nos quedan 5 minutos. María nos invita en las bodas de Canaán a que Jesús nos dice, hagan lo que Él les indica. Así es. María sí, ¿no? Es verdad. Entonces, la iglesia también nos invita a que hagamos la voluntad de Cristo. Entonces, pues, esa relación de semejanza entre la iglesia y la Virgen consiste en que tanto la Virgen como la iglesia nos ayudan, nos orientan, nos piden que hagamos la voluntad de Jesucristo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué otra No, cosa? No, Fray. Sí, dígame. ¿Qué otro detalle importante ustedes tienen acerca de la maternidad? ¿Por qué ustedes reconocen a una mujer como mamá? Pues porque les da su alimento. La Virgen le dio su alimento a Jesucristo y la iglesia nos da también el alimento que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está otra relación de semejanza, según San Agustín, acerca de la relación entre la iglesia y la Virgen. Dígame, José Luis. No, pues, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Nada más lo estoy relacionando con lo de las bodas de Caná. Bueno, ¿y los demás tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Les voy a pedir de favor que para la próxima busquen en dónde está la ciudad de Hipona. Ujú. En Argelia. Diccionario. ¿En qué territorio de los actuales países? Al norte de ¿Es en África. Argelia? El norte de África, pero quiero que lo En vean Argelia. en un mapa. Ah, Por favor, de tarea para el próximo, para mañana. Pero está en Argelia, ¿sí me escucha? Sí, sí, la escucho. Está en Argelia, ¿no? Que es Argelia, y está al norte de África, ya en la curvita. Bueno, y la Según ciudad yo, pero no sé usted. donde murió San Agustín, Tagaste. ¿En dónde está la ciudad de Tagaste? lo buscamos, Fray. Eso es lo que quiero que busquen para mañana, por favor, como tarea. Está bien. Sí, Fray. Bueno, entonces ya vamos a concluir nuestra reunión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Igualmente, Amén. Fray. Decimos todos, Dios te salve María, Llena eres de Llena gracia, Llena el de Señor gracia. es contigo, Señor es contigo. bendita eres Bendita Todas las mujeres, y bendito es el y bendito fruto es de el tu fruto vientre, de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, María, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ahora y en Amén. nuestra muerte. Amén. Que Dios los proteja, los bendiga. Nos vemos mañana igual a las 5. Muchas Gracias, gracias. Fray. Gracias. Dios. Gracias, que descansen.